Bien, en la clase pasada pues ya habíamos avanzado en nuestro índice temático en lo que se refiere a la familia romana. En el índice temático pues estudiamos la evolución histórica de la familia en Roma, estuvimos analizando la institución jurídica de la familia en la época antigua, en la época de la República, en el Imperio y en el derecho posclásico. Y asimismo, pues analizamos la influencia del cristianismo dentro de la familia romana. Vemos que el cristianismo influenció en todas las instituciones jurídicas y la familia evidentemente fue una de las más influenciadas en ese sentido. Luego abordamos un concepto de familia y analizamos los modos de entrar y salir de la familia en Roma. Quedamos en la clase pasada en nuestro último punto del índice temático relacionado con la familia agnaticia y la familia cognaticia. En Roma se distingue entre familia agnaticia y cognaticia. Ya la clase pasada les adelantaba un concepto poco preciso sobre la familia agnaticia y cognaticia, pero hoy sí vamos a ver la acepción como tal que tenían los romanos. La familia agnaticia era la primitiva familia romana que se basaba en relaciones de poder con un carácter jurídico. Así, de la agnación surge el vínculo que une a los parientes en la línea masculina y a todas las personas que se hallan bajo la potestad de un mismo paterfamilias. La familia agnaticia entonces comprende a todos los que están bajo las potestades del paterfamilia o los que hayan estado bajo su autoridad o lo estarían incluso si el paterfamilias aún viviera. El vínculo agnaticio que caracterizó a la familia en la época antigua solo se transmitía a través de los varones y se extiende hasta el infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos hacia los abuelos, tatarabuelos, y independientemente de la lejanía que haya desde el punto de vista de la línea familiar, se entenderá que permanece el vínculo agnaticio. El vínculo agnaticio característico de la familia en la época antigua se suspende en la línea de las mujeres. ¿Eso qué quiere decir? En caso de que una mujer salga de la familia romana a través de alguno de los mecanismos vistos en la clase pasada, pues habrá una ruptura del vínculo agnaticio y los hijos de esa mujer pues no heredarán ninguna clase de vínculo agnaticio proveniente de ella, ya que el vínculo agnaticio venía determinado por el padre. El vínculo agnaticio se rompía en caso de que el paterfamilias emancipara a alguno de sus hijos o los entregara en adopción. En ambos casos, pues se entiende que la persona sale de la familia romana, tal como vimos en la clase pasada, y eso trae como consecuencia el vínculo de la agnación, o también llamado vínculo político. Posteriormente, con la evolución del derecho romano, se le comienza a favorecer la relación existente entre los cognados. Esto gracias a la labor del pretor. En ese sentido, la cognación se basa en la relación consanguínea de sus miembros. Independientemente del vínculo político, se habla de familia cognaticia en Roma sobre la base de la relación consanguínea. Es como se estudia en persona los vínculos de consanguinidad por contraposición a los vínculos de afinidad. A medida que fue evolucionando el derecho romano, pues el pretor tendió a favorecer a los cognados, de tal manera que a quienes estaban unidos a través de vínculos de cognación se generaban recíprocamente entre ellos derechos sucesorios, que anteriormente únicamente estaban reservados a quienes tenían vínculos agnaticios.
En Roma, la cognatio, entonces, como ya dijimos, es el vínculo de sangre, más claramente, que une a las personas que descienden de un tronco común, es decir, de un ascendiente común. La cognación, por contraposición a la agnación, incluye tanto a la línea masculina como a la línea femenina. Se distingue en el derecho romano entre la cognación natural y la cognación civil. La cognación natural, evidentemente, como su nombre lo dice, pues estará fundada en los vínculos biológicos de sangre, y por otro lado, la cognación civil se generará en casos de adopción. Esto es un caso muy interesante porque se genera la ficción jurídica de que al momento que se adopta a una persona, la ley de manera ficticia comienza a considerarlo como que es un miembro cognado de la familia. Es muy interesante el efecto que tiene la adopción en este sentido, porque biológicamente, si una persona no tiene la misma sangre que la otra, pues no hay nada que cambiar. Sin embargo, en este sentido se estableció la ficción jurídica en virtud de la cual, a partir de la adopción, aun cuando la persona no tenga biológicamente la misma sangre, se considera cognado respecto de la familia a la cual ingresó como adoptado. Tomando en consideración esta institución de la adopción, podríamos investigar como intervención cuáles son los efectos jurídicos de la adopción en la actualidad y si el hecho de que se lleve a cabo una adopción hace que se equipare a como que si fuese un miembro consanguíneo de la familia. Evidentemente, pues pueden coincidir en ciertas ocasiones el vínculo de cognación y de agnación. Evidentemente, por ejemplo, los hijos de un mismo pater familia serán entre ellos agnados en la medida en que se encuentran bajo la potestad de un pater familia, pero también serán cognados si son hijos biológicos del mismo pater familia. Por eso pueden coincidir los vínculos de agnación y cognación. Sin embargo, hay casos en los que no coinciden, como por ejemplo, la mujer que se encuentra bajo la manus de su marido es cognada, evidentemente, respecto de su familia de origen y será agnada respecto de la familia de su marido, a la que se ha integrado. Poco a poco, por la influencia del cristianismo, la familia cognaticia se va imponiendo a medida que evoluciona el derecho romano sobre los vínculos políticos o agnaticios. E incluso ya comienza en la legislación imperial a dársele más importancia a los vínculos cognaticios que a los vínculos agnaticios. En ese sentido, Justiniano, ya en la época posclásica, distinguió entre tres modalidades de familia. La familia propia jurisdicta, considerada como aquella unidad real fundada en la sujeción al pater familia. En este caso, lógicamente vemos cómo se habla allí de un vínculo político, donde lo que importa es que estemos bajo la potestad del pater familia, independientemente de que haya un vínculo sanguíneo. Luego nos encontramos con la familia comuni iuris dicta, que según Justiniano daba lugar a tantas familias como hijos varones unidos por el vínculo agnaticio. ¿Eso qué quiere decir? Que se generaban subfamilias dentro de la gran familia debido a que el vínculo agnaticio se iba traspasando entre los varones. Y finalmente el concepto de familia propio iuris, basado en la institución política de las civitas, donde comienza a haber una organización política que evidentemente es producto de la unión de varias familias
entre sí. Sin embargo, lógicamente, entre ellas no existía un vínculo cognaticio. Así que era un concepto amplio, podríamos decir, respecto de la familia, el que asumió Justiniano, y dependiendo del vínculo existente entre los miembros, se seguían reconociendo como miembros de una organización, de un núcleo que tenían un vínculo en común, ya sea agnaticio o cognaticio. Una vez ya analizado la diferencia entre la familia agnaticia y la familia cognaticia, sabiendo que en la época antigua entonces predominaba el vínculo agnaticio, es decir, el vínculo político, y posteriormente pues comenzó a dársele más importancia al vínculo cognaticio. Ahora vamos a hablar sobre la capacidad patrimonial de los miembros de la familia. Básicamente vamos a hablar de la institución jurídica de los peculios. Dentro de la estructura familiar, los hijos contaban con bienes administrados por ellos mismos. Era una pequeña cantidad de bienes que el paterfamilias les otorgaba para que ellos administraran en la medida que ya estaban comenzando a tener más capacidad, tema en el que ustedes ya son expertos desde que dominamos el tema de la capacidad y a partir de qué momento ese filio familia podría tener en mayor o menor medida cierta capacidad negocial o incluso delictual. El peculio, que era esta pequeña cantidad de bienes administrados por los hijos, no podía ser cedido por los hijos a un tercero, no los podría dar en donación, ni los podría dar en testamento, sino que es una masa patrimonial destinada únicamente a sus propios negocios jurídicos, pero con ciertas limitaciones claras como estas, que no se lo podía entregar a un tercero, no lo podía donar y no lo podía dar en testamento. La institución jurídica del peculio era revocable por el paterfamilias. Claro, es que es producto de una liberalidad por parte del paterfamilias, quien decide dentro de la estructura familiar otorgar determinada cantidad de bienes al hijo de familia. Por lo tanto, era revocable en todo momento. Sin embargo, en la época clásica, el hijo comienza a adquirir cierta capacidad patrimonial. Y ya en la época de Justiniano se le atribuyó la propiedad al hijo y se tiene al paterfamilias como administrador y usufructuario. Usufructuario se refiere a que él va a ser beneficiario de los frutos producto de los negocios jurídicos que lleva a cabo su hijo. ¿Ok? A eso se refiere la institución jurídica de usufructuario. Y podríamos investigar cómo en nuestro ordenamiento jurídico actual podríamos obtener un punto adicional en caso de que se investigue, pues, en qué consiste la institución jurídica del usufructo y cómo podría compararse esa institución jurídica del usufructo consagrada en nuestro ordenamiento jurídico con el carácter de usufructuario del paterfamilias respecto de los bienes de su hijo. Finalmente, para culminar con este ámbito patrimonial de la familia, debemos mencionar que existieron diversos tipos de peculios. En primer lugar, se habla del peculio profecticium, que era un pequeño patrimonio concedido al hijo, pero para el ejercicio de su profesión. Vemos que el paterfamilias podría limitar cuál iba a ser el uso de esa cantidad de bienes. Entonces, se le otorgaba, por ejemplo, una cantidad de bienes necesariamente para el ejercicio de su profesión. Y en este caso, el hijo no es propietario de tales bienes. También existía el llamado peculio castrense. El nombre castrense tiene que ver con la actividad militar que aparece en la época de Augusto y consiste entonces en que se le concede a los hijos militares el derecho a disponer por testamento de esos bienes. Evidentemente, la razón de ser es que esos hijos militares usualmente iban a ir a la guerra y se les daba la capacidad de que dispusieran de esos bienes en concreto por el hecho de que iban a ir a la guerra, porque anteriormente ya dije que en general está prohibido que el hijo done o deje por testamento esos bienes. Sin embargo,
En el caso concreto de que se trate de un peculio castrense, sí podrá otorgarlo en testamento, porque la razón de ser es que ese hijo que se dedica a la vida militar siempre está expuesto en la guerra a fallecer o a quedar cautivo en guerra, caso que ya estudiamos en nuestras primeras clases. De tal manera que no es definitivo que en general, bueno, el peculio no se puede ceder a través del testamento, un momento dependerá de cuál habrá sido el objetivo en virtud del cual ese paterfamilias otorgó el peculio. Si es un peculio en general para la administración de sus propios bienes, no lo podrá otorgar en testamento, pero tenemos que analizar si ese filium familia se dedicaba a la vida militar, puede que se le haya otorgado un peculio castrense, y en ese sentido sí podría disponer del peculio a través de testamento. Es sumamente justificado que sí se le permita cuando siempre está expuesto a ir a la guerra y exponencialmente puede morir yendo a la guerra. Otro de los peculios era el llamado peculio cuasi castrense, que era de aquellos bienes adquiridos por los dignatarios de la corte de Constantino. ¿Eso qué quiere decir? En este caso, el paterfamilias, cuando Constantino le otorgaba determinados peculios a los filium familias, pues el paterfamilias reconocía que esos bienes no iban a entrar al patrimonio único familiar, sino que en virtud de la labor del filium familias, esos bienes iban a ser de su propiedad. ¿Por qué? Porque le fueron otorgados directamente por el emperador y no se unen al patrimonio único familiar, sino que formarán parte del patrimonio del filium familiae. Y finalmente nos encontramos con el peculio adventitium, que en el año 319 después de Cristo se reservó legalmente a los hijos de familia a los cuales se les otorgaba la herencia de su madre, para evitar que el paterfamilias pudiera enajenar tales bienes. Por ejemplo, las mujeres, si bien tenían una capacidad de obrar limitada en Roma, existieron supuestos en virtud de los cuales ellas podían dejar un testamento. Se le llama peculio adventitium a esa cantidad de bienes que la madre por testamento le dejó al filium familia. Lo que se buscaba con esta especie de peculio es proteger a los bienes del filium familia, de tal manera que si la mujer fallecía y en el testamento establecía que iba a dejar unos bienes al filium familia, se le otorguen al filium familia y no los absorba el pater familia dentro del patrimonio único. Vemos que estas son modalidades que rompen la regla del patrimonio único que lideró a la familia en el mundo romano y que a medida que fue avanzando el derecho romano, pues se fue reconociendo cierta capacidad patrimonial a los miembros de la familia. Ahora vamos a iniciar el estudio, pues ya que conversamos sobre la familia, vamos a iniciar el estudio de la figura de los esponsales en Roma, o también llamados esponsalia. Ojo con esto, porque de entrada, antes de comenzar a distinguir qué son los esponsales y cuáles son sus efectos jurídicos, quiero que quede claro y de una vez yo tomaría nota. Una cosa son los esponsales, que es totalmente diferente al matrimonio y es totalmente diferente al concubinato. Son tres instituciones jurídicas diferentes. No se debe confundir a los esponsales con los esposos, a pesar de que semánticamente se preste a que se genere confusión. Por eso lo digo con mucho cuidado de una vez. Los esponsales son una institución jurídica diferente a la del matrimonio y a su vez también es diferente a la del concubinato. Son tres instituciones jurídicas de las cuales vamos a hablar a partir de este momento y las cuales son tratadas en las lecturas que tenemos en módulo 7. Los esponsales eran aquella promesa de unirse en matrimonio con una determinada persona. Esta promesa, por eso no deben confundirlo con el matrimonio, porque los esponsales se limitan a hacer una promesa. Esta promesa de unirse en matrimonio con una determinada persona
podría realizarse de determinadas formas. Y a pesar de solo ser una promesa, producía efectos jurídicos. En cuanto a la capacidad para su celebración, pues para que se pueda celebrar esta promesa, se tenían en cuenta los mismos requisitos e impedimentos del matrimonio. Evidentemente, tenía que tratarse de un hombre y una mujer, que es uno de los requisitos para el matrimonio en Roma, al igual que en la actualidad, como lo conversamos hoy. Pues tenía que cumplir por lo menos con los mismos requisitos del matrimonio para poderlo prometer, porque lógicamente no tiene sentido prometer algo que posteriormente no se podrá materializar. En ese sentido, los esponsales debían tener la misma capacidad para contraer matrimonio que para contraer esta promesa previa. Yo creo que la palabra clave al momento de hablar de los esponsales es que es una promesa, y como promesa pues es intrínseco a ella que es algo previo al matrimonio. Sin embargo, por tratarse de una promesa, no es necesario haber alcanzado la pubertad, aunque con Justiniano se exige haber cumplido al menos 7 años para que se hable de la promesa de matrimonio. En cuanto a los efectos jurídicos, vamos a ver que pueden variar dependiendo de la época en la que nos encontramos. Dependiendo de la época en la que nos encontráramos, también la naturaleza jurídica de los esponsales fue variando. En principio, se le daba una escasa importancia a esta promesa previa, en la medida de que no producían ningún vínculo entre los prometidos y los paterfamilias. Se limitaba nada más a hacer una promesa y que en cualquier momento podría haber una resolución de esa promesa, es decir, podría haber una terminación de esa promesa y eso no iba a generar ninguna clase de consecuencias jurídicas. Por eso se dice que en el derecho romano clásico, pues se celebran mediante algunas estipulaciones y realmente tenía un matiz fundamentalmente social. Esta promesa del matrimonio, ya ven cómo se asemeja mucho a las promesas de matrimonio en la actualidad. Y sería bueno investigar, en caso de que nos encontremos próximamente, pues si la institución jurídica del matrimonio, de las esponsales, es decir, aquella promesa de matrimonio, tiene algún efecto jurídico en la actualidad. ¿Qué se requiere para que esa promesa de matrimonio, es decir, esos esponsales, hoy en pleno año 2020, tendrán efectos dentro de nuestro ordenamiento jurídico al igual que en Roma? Si una persona le promete matrimonio a otro cumpliendo determinados estándares, se podrá entender que posteriormente una de las partes puede exigirle a la otra el cumplimiento de esa promesa de matrimonio. Es un asunto muy interesante que se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico y que valdría la pena conversar. Es la institución jurídica de los esponsales en la actualidad. Esta promesa entonces contaba con valor jurídico y podría incluso exigirse su cumplimiento en Roma. Es más, en Roma, el esposo que no cumpliera la promesa de matrimonio debía pagar una suma de dinero. Y eso es lo que me gustaría que comparáramos con la actualidad. Y ya en la época posclásica y de Justiniano se le dan efectos semejantes a los del matrimonio. En la época clásica se le daba escasa importancia, desde que no generaba un vínculo entre los prometidos y sus paterfamilias.
y como ya dije, podría haber una resolución unilateral sin consecuencias jurídicas. Sin embargo, debía concurrir, y esta es una palabra clave cuando hablemos de esponsales, matrimonio y concubinato, y es el consentimiento. Respecto de los esponsales, se entendía que las partes debían dar su consentimiento. Sin embargo, respecto de la mujer, se llegó a establecer la presunción de consentimiento. Es decir, ante el silencio de la mujer en el derecho romano, pues se presumía que sí había dado su consentimiento para mantener esa promesa de matrimonio. Vamos a concretar ahora acá. En el derecho romano clásico, pues se dice que los esponsales eran estipulaciones realizadas entre el paterfamilia y el futuro esposo. La promesa tenía un sentido moral y social con escasos efectos. Es decir, podrían incluso concurrir varios esponsales, haber varias promesas de matrimonio al mismo tiempo, pero en caso de verificarse que se estaba llevando todo al mismo tiempo y obviamente eso iba a implicar el incumplimiento de las otras promesas de matrimonio, pues se decía, ya va. Si bien esto tiene un sentido moral y social, la consecuencia de que se pruebe que realmente aquí hay varios esponsales va a traer como consecuencia la infamia, institución que ya estudiamos dentro de las causas limitativas de la capacidad. Y además, otro de los efectos de los esponsales es que se constituía el fundo dotal. Y ojo, el fundo dotal que era aquel terreno que se iba a otorgar para el mantenimiento de las cargas familiares. Vamos a hacer un asterisco en la dote, que es una institución jurídica que vamos a ver más adelante. Ya en el derecho romano posclásico y justinianeo, pues hubo un cambio sustancial. En el derecho posclásico y justinianeo genera más que un vínculo jurídico esa promesa. Hay una influencia ejercida por el cristianismo, ya es inadmisible por completo que existan varias promesas de matrimonio que estuviesen concurriendo y se introduce la reciprocidad de los derechos personales entre prometidos. Esto se relaciona con lo que estábamos conversando respecto de que el matrimonio genera una reciprocidad de derechos personales entre prometidos y esto fue muy influenciado por el cristianismo. Recuerden que seguimos hablando de la promesa de matrimonio, pero ya previo al matrimonio se iban generando determinadas obligaciones. En la época del derecho romano posclásico y justinianeo, pues había castigos en caso de resolución unilateral, es decir, si una de las partes sencillamente decía, mira, no, ya me voy a salir de esta promesa de matrimonio, rompo este convenio y no vamos a ir a contraer matrimonio. Esto traía castigos pecuniarios, como ya lo comenté hace un momento. Y por lo tanto, pues ya en esta época los esponsales no podrían sencillamente romperse de un momento a otro, sino que debían existir justas causas de resolución, entre las cuales encontramos, por ejemplo, la impotencia absoluta, a esto se refiere a la impotencia sexual, y está regulada en nuestro ordenamiento jurídico actual. Otra de las causas para decir, mira, yo voy a romper esta promesa de matrimonio, era probar que la otra parte tenía una vida inmoral y escandalosa, desde el punto de vista social de la época, si había una diversidad de religión. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la religión como una forma de limitación a la capacidad? También era una forma de terminar los esponsales, decir, mira, esta promesa de matrimonio ya no va para ningún lado porque una de las partes escogió la vida monástica. Es decir, se dedicó por completo a la religión. También podría decirse que por el hecho de ser un gobernador de la provincia, pues se prohibían estas relaciones de parentesco o de servicio con el interesado. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobernador de esa provincia podría decidir que no iba a casarse con alguien de esa provincia
y podría justificarse que, mira, se rompieron las justas nupcias en virtud de su cargo de gobernador. Y finalmente, y esta es una de las causas más interesantes, que podría romperse la figura de los esponsales en Roma debido a una espera excesiva para contraer matrimonio. Y si esta, pero ¿qué se considera excesivo? Pues si esta excedía de 2 años desde la promesa, y mira, pasaron 2 años desde que se celebraron los esponsales y todavía seguimos siendo prometidos y no se ha contraído matrimonio, pues según el derecho romano, si luego de 2 años no se habría contraído matrimonio, pues se podría sencillamente terminar en los esponsales. En caso de que las personas prometidas vivieran en la misma provincia. Y si vivían en provincias separadas, pues se consideraba que un tiempo excesivo era 3 años esperando para contraer matrimonio. Vemos entonces que en la época del derecho posclásico justinianeo tiene efecto esta promesa previa de matrimonio y por lo tanto no se podrá romper así de buenas a primeras, sino que tienen que haber justas causas de resolución. Todo esto por la influencia del cristianismo. Vamos a terminar la institución jurídica de los esponsales conversando sobre los efectos que tenían en el derecho posclásico y justinianeo. En primer lugar, aun cuando todavía no se hubiese contraído matrimonio, sino que estuviésemos bajo la promesa de matrimonio, vemos como hay efectos jurídicos respecto de esa unión. En primer lugar, la relación sexual con la prometida de otro es tenida como adulterio respecto del varón. Si bien desde la perspectiva de la prometida, se trataba de una relación más entre personas no unidas en matrimonio. En segundo lugar, se comienza a hablar de la figura del parricidio, el parricidio, que es la muerte del prometido o prometido de sus futuros suegros o del yerno o nuera. Es decir, cuando entre el yerno y la nuera con relación a sus suegros se diera algún delito, pues el delito se agravaba, el delito de homicidio se agravaba y se consideraba parricidio, en el sentido de que ya había un vínculo familiar y el derecho penal, tanto en el derecho romano como en la actualidad, castiga más severamente los delitos penales cometidos respecto de los miembros de la familia. Vemos entonces como aquí todavía no se han casado, pero ya se van generando los vínculos morales y familiares con los miembros de la familia del prometido. También dentro de los efectos jurídicos se consideró que los exprometidos, así como sus ascendientes o descendientes, no podrían contraer matrimonio entre sí. Es decir, si ustedes en algún momento fueron prometidos y ese vínculo se rompió por alguna de las justas causas, no podrán volver a hacerlo, ni entre sus ascendientes o descendientes, de tal manera que no podrán contraer matrimonio. Mira, si esos esponsales se rompieron, pues no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás ni puede haber un intercambio respecto de los ascendientes y descendientes. Sencillamente hubo una ruptura jurídica de esas dos familias y de ahí en adelante no podrá contraerse matrimonio. Y además, algunos de los impedimentos para contraer matrimonio se extienden a la celebración de los esponsales, como por ejemplo la prohibición de prometerse por parte del hijo del tutor con la pupila. ¿Esto qué quiere decir? En caso de que existiera un régimen jurídico de tutela y el tutor y el hijo del tutor quiera contraer nupcias con la mujer que está bajo la tutela de su padre. Esta situación genera un conflicto de intereses, en la medida de que entonces su suegro, su futuro suegro, ya maneja los bienes de ella y podría ella verse obligada a contraer nupcias. De esa manera se prohibió que el hijo del tutor de la mujer le prometiera matrimonio. Asimismo, también se prohibió que los senadores hicieran esponsales con las hijas de libertos,
Son limitaciones que se establecieron respecto a la figura de los esponsales. Ahora, hemos culminado entonces el estudio de los esponsales como aquella promesa de matrimonio. Y vamos a estudiar entonces la institución jurídica del matrimonio en el derecho romano. La institución del matrimonio fue variando dependiendo de la época en la que nos encontramos. En primer lugar, se tiene que decir que al contrario de los pueblos del mundo oriental, que tienen una visión poligámica, en el derecho romano el matrimonio tenía una concepción monogámica. Es decir, donde el matrimonio se concluye a través de un contrato en Roma, sino que en definitiva dependerá del libre consentimiento de las partes. Es decir, en el mundo oriental, por el contraposición, se admitía la poligamia y se perfeccionaba a través de un contrato. En el derecho romano es todo lo contrario, se requiere la monogamia y además se constituye por el simple consentimiento. Muy importante para la intervención que estaban haciendo hoy respecto de si el matrimonio es o no es un contrato, pues vemos que en Roma no interesaba que existiera un contrato escrito como en el mundo oriental, sino que lo que importaba era la existencia del simple consentimiento. Y por eso hace unos minutos hablaba de lo importante de esta palabra clave que es el consentimiento. En Roma se distinguieron a modo general dos. Disculpen la interrupción, voy a continuar con la presentación. Quedé hablando sobre las dos formas de matrimonio reconocidas en Roma. Dos formas bien diferenciadas, el matrimonio de la época pagana y el matrimonio a partir del siglo IV después de Cristo. En este sentido, adquieren relevancia dos conceptos. El concepto de consensus y el concepto de affectio. El concepto de consensus y affectio se refieren a la voluntad inicial de contraer matrimonio, a la voluntad inicial de contraer matrimonio, que con la influencia del cristianismo, ya no debe ser efectiva, continua y recíproca. ¿A qué me refiero? Con la influencia del cristianismo, la existencia del vínculo matrimonial no depende de que esa voluntad de estar juntos sea efectiva y continua. Y esto lo quiero explicar de manera muy sencilla. En las primeras épocas romanas era necesario que existiera el simple consentimiento para contraer matrimonio, pero ese consentimiento debía ser efectivo, continuo y recíproco. En virtud de la oda a la libertad del derecho romano, pues si esa voluntad de estar juntos no era continua y recíproca, se entendía que se rompía el vínculo matrimonial. Esa es una primera modalidad de matrimonio en Roma. Y la segunda modalidad, que es la influenciada por el cristianismo, también le da importancia al consentimiento de las partes, pero únicamente le da importancia al consentimiento al momento de contraer nupcias. Por ejemplo, si se contrajeron nupcias el día de hoy, que es 13 de noviembre, y las partes en el momento dieron su consentimiento. Supongamos que en el mundo romano se contrajeron nupcias y al mes esas personas, o a los 6 meses, o al año, ya no tienen la voluntad continua y recíproca, estas son las palabras clave, de continuar juntos. Si nos vamos a la primera época de Roma, que vamos a precisar ahorita, si nos vamos a la primera época de Roma, pues se entenderá que si esa voluntad de estar juntos dejó de ser continua y recíproca al mes, a los 6 meses o a los 6 años, pues ese matrimonio se entiende que se disolvió. Ahora, por la influencia del cristianismo, al cristianismo únicamente le interesa la voluntad de estar juntos al inicio. Es decir, si ustedes al inicio declararon su consentimiento de estar juntos, pues no importa
si esa voluntad es recíproca y continuada. En virtud de la influencia del cristianismo, pues ustedes continuarán estando vinculados en matrimonio. Todo esto se resume a Todo esto se resume al concepto entonces de affectio maritalis. La affectio maritalis entonces es aquella voluntad continua y recíproca de mantenerse unidos. Pero esa voluntad recíproca y continua únicamente se exigía en la primera época del derecho romano. Ya en la época del cristianismo bastaba con la voluntad inicial. En este momento es importante que si tienen dudas, me las plantees porque sé que es un tema que rompe un poco la estructura que tenemos actual del matrimonio y ven lo interesante de que en Roma, en la primera época, antes de la influencia del cristianismo, pues a partir del momento en que las partes dejaron de tener la affectio maritalis, cada vez que diga affectio maritalis de aquí en adelante, pues es la voluntad recíproca y continuada de mantenerse juntos. En la primera época de Roma, en honor a la libertad, pues en el momento en que las partes dejaron de tener esa voluntad recíproca y continuada, se disolvía el matrimonio. Por la influencia del cristianismo, las partes puede que hayan dejado de tener esa voluntad recíproca y continuada, pero continúan casados en virtud del cristianismo. Profe, le quería preguntar algo. Sí, Es que se adelante. entrecortó. El affectio maritati en antigua y después del cristianismo no se aplicaba, ¿cierto? La affectio maritalis, después del cristianismo, en efecto, no se aplicaba. Entonces, la affectio maritalis es aquella voluntad recíproca y continuada de mantenerse juntos. Creo que en este sentido, lo que tenemos que tomar en consideración es la libertad de las partes. Que si en la primera época de Roma las partes decidían que no querían continuar juntos, pues el derecho romano permitía que se disolviera el matrimonio. Sin embargo, posteriormente, con la influencia del cristianismo, como vamos a ver, el afecto marital no importaba si esas personas ya no querían estar juntas, pero si en algún momento declararon su consentimiento de querer estar juntos, pues para el cristianismo eso se mantenía en el tiempo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profe. Mire, profe, es como para relacionarlo. Se podría decir que es como la causal del 185. No podría decirse exactamente que es así, pero sí tiene influencia el hecho de la vida separada. Es muy buena tu intervención porque el 185 reconoce la cantidad de años por la separación de cuerpos y de bienes, y luego de esa separación de cuerpos y de bienes se convierte en divorcio. Para los romanos ni siquiera tenía que transcurrir un tiempo en concreto. Bastaba con que se demostrara que esa pareja ya no tenía la voluntad recíproca y continuada. Estas son las dos palabras clave. Bastaba con que decir que esa pareja ya no tenía la voluntad recíproca y continuada, pues se extinguía el matrimonio. ¿Ok? En la actualidad se requiere que transcurra determinado tiempo conforme a los requerimientos del artículo 185 del Código Civil. Vamos a ver entonces la naturaleza y características del matrimonio en el cristianismo. Para hacer esto más sencillo, podría distinguirse de ahora en adelante entre el matrimonio cristiano y el matrimonio pagano. En el matrimonio cristiano, para que exista el matrimonio, dependerá de una manifestación recíproca inicial de la voluntad. O sea, sí es importante el consentimiento, pero nada más al principio. Una vez constituido el vínculo, pues sigue existiendo, independientemente de la persistencia de la voluntad de los cónyuges. Es lo que les vengo diciendo. Incluso por la influencia del cristianismo, se verificó el delito de bigamia a partir del siglo IV después de Cristo. Tanto así que se establecía que si la persona estaba con otro, se entendía que estaba cometiendo el delito de bigamia y no podía contraer nupcias con otra persona. En cambio, en la época del matrimonio pagano, sí había un matrimonio que se había celebrado, pero resulta que una de las partes decide contraer matrimonio con otra persona, allí no habrá bigamia, sino que sencillamente se hará la prueba fehaciente de que cesó esa voluntad recíproca y continuada de estar con quien anteriormente había sido su pareja.
Así, a los efectos del matrimonio romano, se definía al matrimonio como aquella conventio o acuerdo que se erige en la fuente del vínculo conyugal. Para recapitular, pues por ahora hemos visto dentro de nuestro índice temático la figura de los esponsales en Roma, su naturaleza jurídica, los esponsales en el derecho romano clásico, los esponsales en el derecho romano posclásico y justinianeo y los efectos que se le atribuyen. También hemos visto el concepto del matrimonio en el derecho romano, así como su naturaleza y características. Es muy importante que cuando se habla de matrimonio en Roma se distingue entre el matrimonio pagano y el matrimonio cristiano. Continúo, esto fue para recapitular lo que hemos desarrollado respecto a nuestro índice temático y continúo hablando de la figura del matrimonio en Roma. Independientemente de que fuese el matrimonio pagano o el matrimonio cristiano, el matrimonio necesariamente era celebrado entre un hombre y una mujer libre. Es decir, era necesario tener el estatus libertatis para poder contraer matrimonio. Asimismo, no bastaba con que fuesen libres, sino que además debían ser titulares del ius connubium. Podrían existir otras modalidades de matrimonio, pero matrimonio civil romano, desde el punto de vista estricto hablando, pues solo lo podrían contraer una mujer libre, un hombre y una mujer libres, titulares del ius connubium, y que no estén afectados por algún impedimento legal. Además, esas personas debían tener la affectio maritalis, es decir, la voluntad efectiva y continuada, de contraer matrimonio y de estar duraderamente en matrimonio. Pero vamos a ver cómo la affectio maritalis es un concepto que nada más era definitorio del matrimonio en la época del matrimonio pagano. En el matrimonio cristiano, no importa si ustedes al mes o a los 6 meses ya no tienen la voluntad continuada y recíproca, pues según el matrimonio cristiano ustedes seguían estando casados. Allí es donde está la gran diferencia. Asimismo, el matrimonio debía llevarse a cabo sin fijar términos ni condiciones, es decir, las personas, y lo mismo que en la actualidad, no se podría contraer matrimonio con la condición de que posteriormente en el testamento incluyas a tal persona, o con el término de que, mira, nos vamos a casar, pero nada más por 2 años. El término es que fija precisamente un determinado. Profe, tiene el micrófono apagado. Listo, disculpen que estaba teniendo problemas de conectividad. ¿En dónde se quedaron? En esta lámina, profe. Ok. Bueno, quedamos en que la duración del matrimonio, bueno, quedaba en cuando se fue la conectividad, es que el matrimonio se tiene que celebrar sin la fijación de términos ni condiciones. Por ejemplo, no se puede contraer matrimonio diciendo que nada más nos vamos a casar por 5 años. A eso se refiere que el matrimonio no puede tener términos ni condiciones. Allí es donde se podría diferenciar de los contratos. Por eso algunos autores también defienden que no es un contrato, porque si en un contrato se pueden fijar términos y condiciones, en el matrimonio no se pueden fijar términos ni condiciones a pesar de que también hay un consentimiento de las partes.
Asimismo, en el derecho romano, pues la duración del matrimonio no implica que sea perpetuo o indisoluble, ya que tanto en la época del matrimonio pagano como en la época del matrimonio cristiano se reconoce el divorcio. Ojo con esto. Entre los requisitos para contraer matrimonio, en primer lugar, nos encontramos con la capacidad natural. Esto ya lo vimos cuando estudiamos el tema de la capacidad. Debe tratarse de un hombre y mujer que sean púberes. Y en ese caso, pues se generó el debate doctrinal entre los sabinianos y propuleyanos respecto de cuándo se era púber. Discusión que fue zanjada sobre la base del criterio de los propuleyanos, como ya lo estudiamos en su momento, que establecieron que los hombres eran púberes a los 14 años y las mujeres a los 12 años. Esa va a ser a partir de ese momento van a tener capacidad natural para contraer matrimonio. El segundo de los requisitos para contraer matrimonio es la capacidad jurídica. Así, tendrán entonces que ser titulares del ius connubium. Ambos cónyuges deben contar con el ius connubium, la capacidad reconocida por el ordenamiento jurídico para constituir entre ellos un matrimonio. Así, no será matrimonio, sino contubernium, y esto en su momento me lo habían preguntado, ¿qué pasaba si los esclavos se querían casar? Pues no podían contraer matrimonio civil romano con todos los efectos de la ley, sino que se entenderá que la unión entre esclavos y la unión entre libres y esclavos se denominará contubernium. En tiempos antiguos, los hijos nacidos de la unión seguían la condición del padre, en el caso del matrimonio, si los hijos eran legítimos productos de ciudadanos romanos. Ahora bien, si el padre era peregrino, los hijos no serán sometidos a la patria potestas del pater, debido a que éste no tenía la ciudadanía romana. Y finalmente, pues ya con la influencia más intensa del cristianismo, se trataba de pregonar, y yo diría que en el derecho romano la influencia del cristianismo fue muy marcada también por el principio de igualdad. Al final de la época romana, pues ya ni siquiera se distinguía entre el matrimonio con el connubium y el sine connubium, sino que sencillamente el matrimonio era unión válida, pero sin los efectos de las justas nupcias. Recuerdan que con el decreto del emperador Caracalla, pues finalmente se desdibujó cualquier diferencia entre las diversas categorías de personas existentes en el mundo romano y el matrimonio, al igual que el resto de las instituciones, dejó de tener relevancia si las personas eran o no eran titulares del ius connubium, finalmente por la influencia del cristianismo. En el derecho romano se distingue entre el matrimonio con el connubium y sine connubium. Entonces, lo que determina si el matrimonio es con el ius connubium o sin el ius connubium dependerá de si las personas que lo contrajeron son titulares de ese derecho a contraer matrimonio. El efecto del matrimonio sine connubium, es decir, entre dos personas que a pesar de que no eran titulares del ius connubium decidieron contraer matrimonio, en Roma no se le daban los mismos efectos que al matrimonio civil romano, pero sí tenían efectos jurídicos, porque si bien no tenían el ius connubium, por lo menos tenían el status libertatis. En el matrimonio sine connubium, los hijos de esta unión serán cognados de la madre y sus parientes, es decir, tendrán el vínculo de consanguinidad del que acabamos de conversar. Sin embargo, por tratarse de un matrimonio sine connubium, los hijos nacerán sui iuris, ya que no existe ningún pater familias que ejerza la potestad sobre ellos. Recuerden la diferencia entre aleni iuris y sui iuris, pero si no hay ningún pater familias que ejerza la potestad sobre ese niño, se entenderá que nació siendo sui iuris, es decir, no sujeto a la potestad de ningún pater familias. Aun cuando se tratare de un matrimonio sine connubium, que no va a tener todos los efectos del matrimonio civil romano que se contraiga con el ius connubium, el marido podía perseguir el adulterio de la mujer.
aun cuando se tratare de un matrimonio sine connubium. Asimismo, este matrimonio sine connubium podría convertirse en justas nupcias, con la prueba de la existencia del ius connubium. Ejemplo clásico, recuerdan los modos de adquirir la ciudadanía en Roma, si hay un supuesto de una pareja que contrajo matrimonio sine connubium. Si, por ejemplo, llevaron a cabo determinado acto de valentía o descubrieron alguna hazaña en contra del Imperio Romano y el emperador decidía otorgarles el status civitatis, pues esa pareja que en principio se había casado sin el ius connubium, ahora por decreto del emperador ellos adquirieron la ciudadanía y por lo tanto son titulares del ius connubium. De esa manera puede convertirse en justas nupcias un matrimonio en principio que era sine connubium. Vean cómo hay un vínculo en toda la materia. Lo que vimos allá relacionado con la capacidad y los estatus tiene un efecto jurídico respecto del matrimonio. Si esta pareja obtiene la ciudadanía según las formas en las que ya vimos, puede convertirse un matrimonio sine connubium a un matrimonio con el ius connubium y por lo tanto con todos los efectos del matrimonio civil romano. Y en consecuencia, pues si ese matrimonio sine connubium se convierte en un matrimonio con el ius connubium, el padre adquirirá la autoridad sobre los hijos nacidos con anterioridad. Nuevamente vemos el efecto retroactivo que en el derecho romano se le da, es decir, hacia el pasado. Sí, ellos habían nacido sui juris, pero resulta que nosotros nos convertimos en ciudadanos romanos y por lo tanto estas son justas nupcias, pues el pater familias podrá ejercer los derechos y la potestad en concreto respecto de los hijos que habían nacido sui juris, pero ahora serán alieni juris en virtud de que esa persona adquirió la ciudadanía romana y ahora es un pater familias. ¿Quedó claro ese supuesto? Entonces, el matrimonio sine connubium puede convertirse en un matrimonio con el ius connubium si esa pareja demuestra que se hicieron titulares con posterioridad de la ciudadanía romana y en consecuencia del ius connubium. El primero de los requisitos que habíamos visto, ahí hicimos una precisión sobre el matrimonio con el ius connubium y sine connubium. Quiero recapitular para no perder el hilo que llevamos. Entre los requisitos, y no quiero perder el hilo por las interrupciones de conexión. El primer requisito es la capacidad natural. El segundo requisito es la capacidad jurídica, es decir, el ius connubium. En esencia, el matrimonio civil romano es el que se celebra con el ius connubium. Sin embargo, en el marco de este segundo requisito de la capacidad jurídica, hicimos la precisión de que a pesar de que no se tenga el ius connubium, hay una modalidad de matrimonio reconocida, que es el matrimonio sine connubium. Ahora, el tercer requisito para contraer matrimonio en Roma era el consentimiento de los cónyuges. Sin embargo, se plantearon supuestos complejos cuando se trataba de las personas que eran consideradas dementes o los furiosi, como ya estudiamos. Se establecía que cómo iban ellos a manifestar su consentimiento. También se planteaba el problema de los locos o furiosi, quienes no podían contraer matrimonio nunca, debido a que no tenían la lucidez para dar su consentimiento, que es uno de los elementos esenciales del matrimonio, tanto en el derecho romano como en la actualidad. Ahora, entonces, queda claro que si esa persona sufría de demencia, pues no podía contraer matrimonio. Pero, ¿qué pasa si una vez que se contrajo matrimonio se verifica una locura sobrevenida? Pues en ese caso no se romperá el vínculo, si el otro cónyuge conserva la affectio maritalis. Claramente que estamos hablando del matrimonio romano. Pues si hay una locura sobrevenida, una justa causa de divorcio es justamente que la otra parte, que el cónyuge ya no está dentro de sus cabales y ya no se puede continuar el matrimonio. Y allí se plantean las dos opciones. Se puede establecer como una causal de divorcio esa locura sobrevenida, pero también está la posibilidad de que el otro cónyuge decida mantener el matrimonio porque se sostiene la affectio maritalis. Y repito otra vez el concepto de affectio maritalis que es tan trascendental en este tema, y es aquella voluntad recíproca y continuada de mantenerse
juntos. De manera que si en alguna de las preguntas del examen se plantea la locura sobrevenida en el marco del matrimonio, tendremos que evaluar, mira, sí, es una causal de divorcio, pero ¿qué pasa si se mantiene el afecto marital? Pues ese matrimonio podría continuar aún a pesar de la locura sobrevenida de uno de los cónyuges. Y finalmente, este elemento subsiste en nuestro Código Civil actual, que el consentimiento es como tercer requisito para el matrimonio, debía ser un consentimiento libre. Si se lograba demostrar que el consentimiento para contraer matrimonio era un consentimiento que se había dado bajo coacción, por ejemplo, uno de los cónyuges estaba siendo amenazado para contraer matrimonio y luego eso se demuestra, se entiende que no se cumplió con los requisitos del matrimonio, porque tiene que ser un consentimiento libre. En cuarto lugar, nos encontramos entonces con el otro consentimiento. Además del consentimiento de los cónyuges, en el mundo romano se requería del consentimiento del pater familias, debido a la potestad que ejercía respecto de los miembros de la familia, en virtud se otorgaba la autoritas. En caso de que el hijo fuese alien iuris, era necesario que se otorgara la autoritas. También por la influencia del cristianismo, no solamente en la época del cristianismo se solicitó el consentimiento del pater familia, sino también del padre biológico, en caso de que no coincidiera. Y finalmente, en el caso de la cautividad, ojo con esto, recuerden que habíamos analizado qué ocurría con el ciudadano romano que había caído por cautividad en guerra. ¿Qué pasa si el paterfamilias que tiene que dar el consentimiento cayó en cautividad por cautividad en guerra? ¿Qué pasa con su hijo? ¿No puede entonces contraer nupcias por la falta de su consentimiento? En el supuesto de la cautividad, los hijos podrían casarse prescindiendo de su consentimiento. Es decir, mira, no podemos esperar el consentimiento del paterfamilias porque está en cautiverio. Sin embargo, en la época de Justiniano se estableció, pero ¿hasta qué punto se considera que queda en cautiverio o no? En la época de Justiniano se requería el paso de al menos 3 años para prescindir del consentimiento del paterfamilias. No obstante, en este tema de consentimiento nos vamos a dar cuenta que con la influencia del cristianismo era más importante el consentimiento de los cónyuges que el consentimiento de los padres o del pater familias. Finalmente, debemos mencionar que en el derecho romano, tanto en la época pagana como en la época cristiana, no existe una forma específica, no existía una forma específica para manifestar la voluntad. Al contrario de como usualmente suelen imaginarlo, pues realmente en Roma el matrimonio no tenía que ya estar cargado de solemnidades, ni tenía que firmarse ningún documento, ni ningún contrato. Sencillamente se tenía que manifestar la voluntad de estar unidos. Por ejemplo, en Roma se consideraban que ciertas palabras, gestos o celebraciones eran considerados que en ese caso, pues bueno, aquí hubo un matrimonio, así como la convivencia con una mujer honorable, es decir, que no fuese una mujer que se dedicara a determinadas actividades que en Roma eran consideradas como infames. Así que es muy interesante como tanto en la época pagana como en la época del cristianismo, no era necesario que se firmara algún documento o se llevara a cabo determinada solemnidad. Por lo general se daba cuenta de que ya había un matrimonio por todas las fiestas y todos los honores que se llevaban a cabo en virtud del matrimonio. Así, como a modo de conclusión respecto de los requisitos del matrimonio, se considera que en general se tiene capacidad para contraer matrimonio, a menos que exista algún impedimento como un elemento negativo de la capacidad o del ius connubium. Vemos que si bien el matrimonio civil romano en el que ambas partes tienen el ius connubium, pues no necesariamente se considera que no hay matrimonio, será entonces un matrimonio
sine conubio. Vean la apertura que hay, que a pesar de que no se tenga el ius conubio, sí se puede celebrar un matrimonio sine conubio. ¿Cuál es la diferencia? Que el matrimonio sine conubio no va a tener los mismos efectos que el matrimonio con el ius connubium, como ya vimos. Ahora, el matrimonio que sí cumplía con todos los requisitos que acabamos de comentar, es decir, donde se tenía la capacidad natural, se tenía la capacidad jurídica, es decir, el ius connubium, las partes habían dado su consentimiento y además el pater familias había dado su consentimiento. Bueno, si se cumplían todos estos requisitos, sí y solo sí se generaban los siguientes efectos jurídicos. En primer lugar, pues los hijos nacidos de ese matrimonio serán hijos legítimos y ciudadanos romanos. Estarán sometidos a la patria potestad del pater familias y se creará el vínculo de agnación o vínculo político con los parientes del padre. En ese sentido, en virtud de la existencia del vínculo de agnación, pues los hijos tomarán el nombre y condición social de su padre. Y con relación a la madre, solo existirá la cognación natural. Otro de los efectos jurídicos del matrimonio es que se considerará que ya el marido adquiere entonces el título como tal de vir, decían los romanos, y la mujer de esposa, de uso, quien participará en la condición social del marido. Ahora bien, aquí hay un asunto bien interesante. Como ya les dije en la clase pasada, el matrimonio no significa que la mujer entra de pleno derecho a la familia civil del marido. Esto lo hablamos cuando conversamos de los modos de entrar y salir de la familia. ¿Por qué? Porque se distingue entre dos clases de matrimonio también. Entonces, la primera categoría, la macro categoría, es la del matrimonio pagano y el matrimonio cristiano. ¿Ok? Posteriormente, dependiendo de si se tiene o no se tiene el ius connubium, pues se distinguirá entre el matrimonio con el ius connubium y sine connubium. Y ahora, dentro de esas clasificaciones del matrimonio, se distingue entre el matrimonio cum manu y el matrimonio sine manu. ¿Qué quiere decir que el matrimonio no significa que la mujer entra de pleno derecho a la familia civil del marido? Pues eso lo que quiere decir es que se tiene que llevar a cabo un matrimonio cum manu para que la mujer salga de su familia de origen y entre a la familia del marido. En caso de que se celebre un matrimonio sine manu, es decir, no se tenga la voluntad de que ella rompa los lazos familiares con su familia de origen, pues estaremos en presencia de un matrimonio sine manu. Y por lo tanto, ella continuará desde el punto de vista familiar que ya estudiamos, siendo parte de su familia de origen. ¿Ok? Entonces, no todo matrimonio genera que la mujer salga de su familia de origen y entre a la familia del marido. Solo se llevará a cabo esto cuando se trata de un matrimonio cum manu, como una forma de entrar a la familia que ya vimos la clase pasada. Si es un matrimonio sine manu, pues sencillamente va a seguir teniendo efectos jurídicos, pero ella va a seguir formando parte de su familia de origen a pesar de que se casó. Otro de los efectos de este matrimonio civil romano que cumpla con todos los requisitos que ya vimos es que surge el vínculo de afinidad entre los cónyuges y sus familias, tal como ocurre en la actualidad. Pero en el derecho romano, y era muy característico de los efectos del matrimonio civil romano, y es que el marido tenía un poder disciplinario sobre la mujer. En ese sentido, pues el hombre tenía el poder por injurias respecto de su mujer y podía repudiarla en caso de ser infiel. El marido que llevaba a cabo el adulterio, pues solo sufriría en Roma ciertas sanciones patrimoniales, como por ejemplo la restitución de la dote, y también podría solicitarse el divorcio, pero no se le castiga como si se castiga a la mujer en Roma. En cuanto a los bienes, y con esto voy a terminar ya los efectos jurídicos del matrimonio, en cuanto a los bienes,
pues el poder de la mano, es decir, si se celebraba un matrimonio humano, todos los bienes de la mujer pasaban a ser propiedad del marido. En ese sentido, se estableció la llamada presunción muciana, según la cual todo lo adquirido por la mujer se presume que proviene del marido, salvo prueba en contrario. Vemos que, al igual que las presunciones que hemos estudiado, esto es una presunción iuris tanto. Entonces, cuando hubiere un matrimonio humano, se presume que todo lo adquirido por la mujer proviene del marido, salvo prueba en contrario. Ahora, si el matrimonio es sine manu, cada esposo conservará su patrimonio propio. He aquí lo importante desde el punto de vista patrimonial determinar. Si cuando esta gente contrajo matrimonio, se celebró vean lo interesante, que es que el matrimonio no requería de ninguna solemnidad, ni de ningún documento, ni de ninguna formalidad. Pero hay que verificar si de la mano con ese matrimonio se celebró el acto jurídico de la manus. Hay que verificar siempre. Entonces, aquí hay un matrimonio. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Es un matrimonio humano o sine manu? La manus es un negocio jurídico accesorio. Y esta es la palabra que lo define. Es un negocio jurídico accesorio al matrimonio. Entonces, si se contrajo matrimonio con la manus, pues estaremos en presencia de un matrimonio humano. De lo contrario, pues estaremos en presencia de un matrimonio sine manu. Eso va a determinar los efectos jurídicos patrimoniales entre los cónyuges. En efecto, si el matrimonio es sine manu, pues cada esposo conserva su patrimonio propio. Y para que la mujer, en el caso del matrimonio sine manu, entonces, bueno, si cada quien tiene su patrimonio propio, para que la mujer colabore con las cargas de la familia, debido a las limitaciones que ella tenía en su capacidad de obrar, de generar ingresos para la casa, para que la mujer colabore con las cargas, surgió la figura de la dote. Dote, como está escrita allí en nuestra presentación. La figura de la dote que tiene como objetivo pues una cantidad de bienes que podía otorgar ella misma o su padre al momento de contraer matrimonio para garantizar que ella iba a cumplir y a colaborar con las cargas familiares. Entonces, la dote es aquella cantidad de bienes que podría ser constituida por la misma mujer o por su padre como una manera de contribuir al inicio del matrimonio. Mira, yo voy a contribuir con este ganado y con estos fondos para el matrimonio. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues evidentemente, por las limitaciones sociales y jurídicas del momento, la capacidad de obrar de la mujer para contribuir con las cargas económicas de la casa estaba muy limitada. Y su manera de contribuir cuando se tratara de un matrimonio sine manu, pues era a través de la figura de la dote. Finalmente, dentro de los efectos del matrimonio, y con eso voy a culminar la clase de hoy por cuestiones de tiempo, pues dentro de los efectos del matrimonio, y es que ambos esposos gozaban del beneficio de la competencia. Este es un efecto jurídico que se da en la actualidad respecto del matrimonio. ¿Qué quiere decir el beneficio de la competencia? Pues que no se puede demandar mutuamente, y no pueden condenar al otro hasta cierto punto que pierda todo su activo patrimonial. El beneficio de la competencia es una institución jurídica que sigue vigente en la actualidad y en caso de que tengamos una próxima sesión, sería objeto de intervención. El beneficio de la competencia en nuestro ordenamiento jurídico como un efecto del matrimonio. En Roma era el beneficium competentiae y se decía, bueno, aquí se contrajo matrimonio, independientemente de que sea sine manu o cum manu, pues se generó el beneficio de la competencia. ¿Eso qué quiere decir? Que los cónyuges entre sí no se pueden demandar hasta el punto de condenar al otro a que le pague más de lo que tiene en su activo patrimonial. Asimismo, otra de las consecuencias jurídicas de haber contraído matrimonio es que los cónyuges no pueden citarse en juicio sin permiso del magistrado. ¿Qué es lo que quería protegerse acá en el derecho romano? Pues las relaciones familiares.
lo que se quería era promover que primero hubiese una conciliación o una negociación antes de llegar a palabras mayores y tener que citarse en juicio cuando ya se contrajeron nupcias y tenía entonces que había como esta alcabala o esta limitación que primero había que pedirle permiso al magistrado. Asimismo, otro de los efectos del matrimonio es que no se podían interponer acciones penales infamantes unos con otros, y otro de los efectos jurídicos es que estaban dispensados, es decir, podían sencillamente no testificar cuando se tratara de un juicio en contra de su cónyuge. Esto está consagrado en los ordenamientos jurídicos actuales en la medida de que todos estamos dispensados, es decir, perdonados de testificar en contra de alguien que sea nuestra familia, hasta determinados grados que establezca la ley de consanguinidad o afinidad. Bueno, una consecuencia jurídica del matrimonio es que si hay un juicio en contra de alguno de los cónyuges, pues la otra parte, por los intereses involucrados, tiene derecho a guardar silencio y a no testificar en contra de su cónyuge. Y finalmente, otro de los efectos jurídicos del matrimonio civil romano es que entre ellos tienen derecho al alimento mutuamente y además surgen derechos sucesorios recíprocos. Es decir, que dentro de las obligaciones que se generan mutuamente entre los cónyuges tendrán que prestarse dentro de la convivencia tendrán que prestarse colaboración y asimismo tendrán derechos sucesorios recíprocos, de manera que se genera el vínculo de familiar, que es el vínculo agnaticio. Ahora bien, aquí es importante precisar que aun cuando se trate de un matrimonio sine manu, se van a generar los derechos sucesorios recíprocos entre el marido y la mujer. Con los efectos del matrimonio termino en la clase de hoy. Quedaría pendiente y está desarrollado en nuestras lecturas de módulo 7 las formas de disolución del matrimonio, entre ellas el divorcio, respecto del cual podemos conversar a través de nuestro foro de dudas y respuestas o podríamos terminar de conversar en la próxima clase.